Muy buenas tardes con todos y todas a nombre del COFOPRI. Les doy la más cordial bienvenida a la cuarta jornada en el marco del programa especial en línea denominado Curso de Actualización Jurídica sobre aspectos de la formalización de la propiedad. Les saluda Francisco Frías, abogado por la Oficina de Asesoría Jurídica, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. En cuanto al registro de asistencia, se les pide estar atentos a las indicaciones que se les pueda brindar durante la conferencia a través del presente chat, donde se les estará enviando el enlace del referido registro de asistencia, el mismo que estará a disposición hasta la finalización de la presente sesión. Durante la conferencia, pueden realizar sus preguntas sobre el tema a través del chat del Zoom para que sean absueltas al final de la exposición. Dicho esto, pasamos a la conferencia de hoy, referido al procedimiento especial de formalización de bienes estatales ante la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, SBN, el cual estará a cargo del doctor Osvaldo Alvarado Rojas. El doctor Osvaldo Rojas es abogado por la Universidad Privada de Tacna. Cuenta con estudios de maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal, especialista en gestión pública y gobierno, planeamiento estratégico del sector público, control gubernamental y auditoría de cumplimiento, saneamiento y gestión de predios, derecho registral y notarial y formalización de la propiedad. Fue coordinador y consultor legal principal del Tribunal Administrativo de la Propiedad del COFOPRI. Es el director de la Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal y presidente del órgano de revisión de la propiedad estatal de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Cuenta con más de 17 años de experiencia en gestión de la propiedad estatal. Doctor Rojas, bienvenido, lo escuchamos. Muchas gracias, Francisco, por la presentación. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Gracias por la asistencia. Para mí siempre va a ser un gusto, un placer poder dirigirme a una institución que yo realmente quiero mucho. Fue mi primera experiencia en la administración pública y considero que es parte de mi familia laboral. Y bueno, se me ha invitado justamente para poder conversar con ustedes. Tal vez no de COFOPRI, obviamente, porque actualmente, ya desde algunos años, estoy en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y básicamente lo que hoy, en un espacio de una hora, lo que pretendo es, tal vez de manera bastante sintética, poder comentarles a cada uno de ustedes de qué se trata este Sistema Nacional de Bienes Estatales. Básicamente mostrarles, ¿no?, la esencia, ¿no?, de esta institución. Y seguramente en las preguntas y algunos comentarios sueltos que daremos, vamos a ver cómo de alguna manera también se vincula o qué vinculación habría con COFOPRI y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Entonces, dicho estas palabras a modo de introducción, me voy a permitir, por favor, compartir una pequeña diapositiva en donde he querido simplemente consignar tal vez lo más importante, ¿ya?, de las funciones de la superintendencia. No está de más que las preguntas, ¿no?, pueden venir eh, eh, durante esta exposición, ¿ya? Entonces, fíjense, vamos a ir un poco ya de lleno. Me confirman, por favor, cada vez que haga un cambio de diapositiva, si esta se ve. Entiendo que se ve, ¿verdad? Vamos a hablar, en principio, del régimen jurídico de los predios estatales. Como nos vamos a dar cuenta, ya a partir de 2019, las normas han cambiado en lo que respecta a la propiedad estatal. Antes la SBN administraba los bienes muebles e inmuebles del Estado. Hoy, como pueden ver, estamos hablando solamente de un régimen jurídico de predios estatales. ¿Qué significa? Que la SBN eh, ya no administra, pues, los bienes muebles e inmuebles, sino únicamente los predios del Estado. Eso lo vamos a ver, ¿no?, unos minutos. Pero les adelanto un poco para que puedan ver, ¿no?, y ya ir relacionando esta exposición justamente con esa delimitación.
Fíjense, el régimen jurídico de la propiedad estatal, como no cabe más, empieza desde la Constitución. El artículo 73 de la Constitución claramente establece qué es un bien de dominio público, ¿verdad? Por ahí establece cuál es la forma de administrar los bienes de dominio público, pero también establece cuáles son sus características de los bienes de dominio público del Estado. Pero como nos vamos a dar cuenta, el Estado no solamente tiene bienes de dominio público, sino que también tiene bienes de dominio privado del Estado. Entonces, ahí viene un poco la tarea, ¿no? Nos vamos a dar cuenta cómo el Estado, a través de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, es que gestiona la propiedad estatal, sea bienes de dominio público y sea bienes de dominio privado del Estado. ¿Sí? Entonces, eso en primer lugar, tener en cuenta que hay una protección constitucional de los bienes del Estado, pero concretamente sobre los bienes de dominio público del Estado, más no respecto de los bienes de dominio privado del Estado. Sobre estos últimos, la Constitución guarda un silencio, no los regula. Se debe entender que esos tienen que regularse a través de normas especiales, ¿no? Es decir, normas que va a dar el Parlamento, ¿no? Como normas ordinarias. También tenemos el Código Civil. ¿Por qué? Fíjense, el Código Civil de alguna manera tiene relación en la gestión de la propiedad estatal. Como también nos vamos a dar cuenta, dentro de los diversos procedimientos, ¿verdad?, que se pueden llevar a cabo para la gestión de la propiedad, les pongo un ejemplo nada más: la compra-venta, la permuta, el usufructo, la servidumbre, son instituciones clásicamente civiles, ¿verdad? Pero no obstante ello, el Estado, a través, ¿no?, de la superintendencia, puede celebrar este tipo de contratos. Y claro está que cuando celebre este tipo de contratos, también puede echar mano, como se dice, al Código Civil, de manera supletoria, para poder regular de mejor manera aquella compraventa, aquella superficie o aquella servidumbre que se pueda suscribir con alguna entidad o con un particular. Entonces, el Código Civil también está presente dentro de este régimen, ¿no?, de predios estatales. ¿Y qué duda cabe también la ley especial? Fíjense, el mandato constitucional es que el régimen de la propiedad estatal tiene que tener un desarrollo, ¿no? Un desarrollo, y esto lo encontramos en las normas ordinarias. La ley 29151, que es la ley que crea el Sistema Nacional de Bienes Estatales, en buena cuenta es una ley que desarrolla cómo se debe gestionar la propiedad estatal. Ahora, esa es una ley especial que regula el régimen de propiedad estatal, de predios del Estado. Pero también existen diversas leyes especiales que también van a regular propiedades estatales. Por ejemplo, el mismo COFOPRI. COFOPRI tiene una norma especial, la 803 y demás, que regulan también, ¿no?, la formalización, pero en predios del Estado, también en propiedad privada. Pero si solamente nos delimitamos en propiedad estatal, es una ley especial que regula una forma de regularizar la propiedad a favor de poseedores, ¿sí?, en terrenos del Estado. También, obviamente, en propiedad privada, ¿no? Y así podemos encontrar diversas leyes especiales que regulan la propiedad estatal. Incluso, ¿no?, que va a ser una materia que también vamos a tocar en unos minutos, la Dirección de Gestión de Abastecimiento, perdón, la Dirección de Abastecimiento es una, ¿no?, entidad que forma parte del MEF y que también, fíjense, regula, gestiona, otorga y extingue derechos en lo que son los denominados inmuebles del Estado. También es una ley especial, ¿no?, que permite justamente a la DGA poder hacer gestión de los inmuebles del Estado. Y así pueden haber muchos ejemplos que están vinculados con la gestión de la propiedad estatal, ¿sí? Pero ya un poco, digamos, enfocándonos a lo que hoy nos corresponde hablar, que es el Sistema Nacional de Bienes Estatales, fíjense, como yo ya había adelantado, a través de la ley 29151, que es del año 2007, se crea un sistema, que es el Sistema Nacional de Bienes Estatales. Por primera vez se creó un sistema, el cual, como vamos a ver, agrupa, ¿ya?, a una serie de entidades públicas
Y además este sistema necesitaba, ¿no?, contar con un director de orquesta, es decir, una entidad que ejerza la rectoría. Y esta ley justamente señala que esa rectoría recae justamente en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Entonces, esta ley, la 29151 del año 2007, viene a ser pues el primer cambio en el régimen de la propiedad estatal. A partir de acá, la propiedad estatal hace un giro, ¿no? Y lo que se busca, como repito, es que el Estado pueda hacer gestión de la propiedad estatal de manera más eficiente. Y además, y esto es muy importante, el razonamiento, ¿no?, que a partir del 2007 el Estado, a través de sus servidores públicos, debe tener respecto a la propiedad estatal, es justamente poder conseguir el mejor aprovechamiento de la propiedad estatal. Es decir, empezar a razonar como un particular. ¿Cómo es que un particular gestionaría su propiedad? ¿Verdad? Y ahí se van a dar cuenta que hay principios rectores que van a hacer notar justamente esta gran diferencia, ¿no? Uno de ellos, solamente para adelantar, hoy, si alguien quiere adquirir un predio del Estado que está bajo la administración de la 29151, tiene que hacerlo a valor comercial, cosa, por ejemplo, que no sucede en COFOPRI, ¿verdad? En COFOPRI, que es una norma especial que está dirigida justamente a poder combatir la informalidad, ¿no?, y conseguir un país formal con títulos de propiedad dirigido, ¿no?, a las personas de menos recursos, pues en este caso los terrenos son otorgados de manera gratuita, porque esa ley especial que regula ese tipo de propiedad estatal así lo ha querido. En cambio, en el caso de la 29151, entonces ahí se podrán dar cuenta que cuando estamos con la 29151 no hay posesiones informales, ¿no?, sino que más bien el Estado lo que hace es gestionar su propiedad y poderlas otorgar obteniendo el mejor aprovechamiento para el Estado. Es decir, razonar como un particular. El particular lo que busca obviamente es tener mayor beneficio en su propiedad, maximizar su propiedad. Y eso hace que cualquier acto de disposición o venta o enajenación, o incluso el otorgamiento de un derecho temporal, tenga que ser a valor comercial, ¿no? Entonces queda claro con lo que estoy mencionando que, por ejemplo, hoy en día el Estado, a través de la SBN, no puede donar ya pues terreno gratis a favor de particulares. Eso ya no se da, no existe. Eso sería en contra justamente de lo que hoy se busca el Estado, ¿sí? Pero fíjense, ese régimen del 2007, que trae esos cambios importantes en la forma de gestionar la propiedad, en el tiempo ha sufrido algunas modificaciones, algunas en favor y otras, claro está, en contra. Tal vez la más importante modificación, ¿sí? Ustedes las pueden ver, están ahí enlistadas, tal vez la más importante que ha sido de alguna manera, vamos a decir, en detrimento del sistema, ha sido el decreto legislativo 1439 del año 2018. Con este decreto legislativo justamente se crea el Sistema Nacional de Abastecimiento. Y es este sistema en que en buena cuenta fractura el Sistema Nacional de Bienes Estatales, porque hasta ese entonces la SBN, vamos a decirlo de esta manera, el ente rector, hacía gestión de bienes muebles e inmuebles. Con este decreto legislativo 1439 del 2018, que luego entra en vigencia en octubre del 2019 con su reglamento, lo que hace es más bien fracturar el sistema de bienes estatales y a partir de su vigencia establece dos conceptos diferenciados: inmuebles y predios del Estado. Hoy en día, repito, todos los inmuebles están bajo la competencia de este Sistema Nacional de Abastecimiento y actualmente, ¿no? Eh, solamente los predios están bajo la administración de la SB, ¿sí? Y obviamente todas las entidades que forman parte del sistema. Pero han habido otras modificaciones, ¿no?, que han hecho de alguna manera fortalecer el sistema nacional. Por ejemplo, el decreto legislativo 1358, que lo que busca, ¿no?, lo que se ha conseguido con esto, es de alguna manera crear normas mucho más flexibles en el tema de saneamiento de la propiedad. Fíjense, el saneamiento de la propiedad es un gran problema porque hoy en día
diversas entidades públicas necesitan hacer proyectos. Y proyectos pequeños, grandes, megaproyectos, como fuera, cada uno de estos proyectos necesitan que el terreno esté debidamente saneado. Entonces, esta norma lo que hace es, de alguna manera, revitalizar las normas de saneamiento, simplificar las normas de saneamiento, de tal manera que estas entidades puedan hacer un saneamiento físico-legal de sus predios de manera más rápida y ágil. Y estas modificaciones, obviamente, recaen también en las normas del sistema, ¿sí? Esta modificación del 2018 finalmente, ¿no? Fue dado, ¿no? O recogido, regulado a través del nuevo, ya ni tan nuevo porque es el año 2021, reglamento de la superintendencia, que es el 08-2021, que lo vamos a ver en unos minutitos, ¿no? Pero también la ley 30230, si hay algo, o un articulado que me gustaría, digamos, resaltar, y tiene que ver justamente con la actividad del día de hoy que hemos tenido en Moquegua, con la participación también del director ejecutivo de COFOPRI, es que justamente esta ley 30230 lo que hace en el 2014 es crear, ¿no? Una herramienta muy importante a favor del Estado, que justamente es la recuperación extrajudicial de sus predios. Y esto hace justamente que el Estado, ¿no? A través de todas sus entidades públicas, ¿sí? Todas sus entidades públicas pueda ejercer la recuperación extrajudicial, es decir, Procuraduría más Policía Nacional. Estas dos instituciones, ¿sí? O estos dos órganos son importantísimos en la recuperación extrajudicial. Es decir, ya no se necesita ir al Poder Judicial para hacer una recuperación de un terreno del Estado. Claro, esto tiene sus condiciones, ¿verdad? Pero no es materia en este momento, porque estamos haciendo como una especie general, ¿no? De las normas del sistema, pero sepan que a partir de 2014 se crea, ¿no? Esta famosa institución de la recuperación extrajudicial de los terrenos del Estado, y que viene funcionando y funciona bien, ¿sí? Hoy, como repito, hubo una actividad aquí en Moquegua, yo estoy en Moquegua, donde se ha podido difundir, ¿no? Y poder articular, cómo tiene que articular Procuraduría, la Policía, la Fiscalía, ¿no? Todo esto con el fin de poder hacer más eficaz estas recuperaciones extrajudiciales. Bueno, sigamos avanzando. Hemos revisado básicamente las leyes, ¿no? Desde el nacimiento del sistema y algunas modificaciones. Hemos resaltado algunas características de de las leyes, de las modificaciones, pero ahí no se acaba, pues, las normas del sistema. Son amplias, así como las normas de COFOPRI son amplias, las del sistema también lo son. Fíjense, cuando hablamos de ese decreto legislativo del 1358, que modifica y simplifica las normas en saneamiento físico legal, bueno, ya había el mandato desde esa fecha de aprobar un nuevo reglamento. Ese reglamento es el Decreto Supremo 08-2021 Vivienda, que ustedes lo pueden revisar, y en ese reglamento ustedes van a encontrar todos los actos de administración, de adquisición, disposición, ¿no? De saneamiento y otros que están regulados en la ley. Pero ahí no se acaba, ¿no? No solamente este reglamento, sino que también hay directivas, en algunos casos, de cada uno de los procedimientos. Por ejemplo, hay directivas para venta directa, hay directivas para afectaciones en uso, hay directivas para los procedimientos de usufructo, servidumbre, entre otros. Primera inscripción de dominio, ¿sí? Entonces, el marco normativo no se agota en la ley, en sus modificaciones, sino que también las encontramos, y con mayor razón y mayor desarrollo, en el reglamento, en las directivas. Pero como la SBN además ejerce la rectoría, como conversábamos, entonces la rectoría le otorga una función más a la SBN, que justamente es poder dar esas opiniones, ¿no? A todas las entidades que forman parte de este sistema. Esas opiniones, ¿no? Que obviamente tienen que ver con la ley, el reglamento y las directivas, es decir, frente a alguna duda que tenga alguna entidad o incluso un particular que tenga la duda de una venta directa en un usufructo,
o una entidad pública que tenga alguna duda respecto a una reasignación, una afectación en uso, ¿sí? Podría pedir, ¿no?, a la SBN como ente rector que emita una opinión, ¿no? Una opinión jurídica acerca de un articulado específico que no queda claro o en el reglamento o en la directiva. Entonces se complementa. Tenemos la ley, tenemos el reglamento, tenemos la directiva y también tenemos las opiniones orientadoras del ente rector. Hay diversas opiniones orientadoras en materia de compraventa, de usufructo, de servidumbre. Ya hay una cantidad importante de opiniones orientadoras, que justamente lo que buscan es poder resolver aquellas dudas que tengan los operadores al momento de aplicar las normas del sistema. Esa es la finalidad, ¿no? Entonces se va complementando. Pero ahí no se acaba, ¿no? Si alguien quiere hacer gestión de la propiedad estatal, no se acaba ahí, sino que también, como se dan cuenta, también tenemos el texto único ordenado de la ley 27444. Fíjense, esta ley general que todos lo conocen, o todas las conocen, justamente es una norma procedimental, ¿no?, que tiene un sinnúmero de garantías a favor de los administrados y que obviamente es una fuente de consulta frente a algún vacío que vamos a encontrar en las normas especiales de la ESB. Generalmente son, obviamente, normas de carácter procesal, ¿no? El plazo de notificación, las ampliaciones, el cómputo de los días, esa particularidad no la vamos a encontrar en las normas del sistema porque no es su finalidad regularlas. Entonces es necesario justamente durante el procedimiento, cuando surja alguna duda, poder echar mano al tubo de la 27444, ¿no?, que nos va a permitir también complementar, ¿no?, la normativa en gestión de la propiedad estatal. Y también está el Código Civil, como ya habíamos adelantado al inicio, para el caso, por ejemplo, de aquellos actos que van a concluir en contratos. Ya mencioné algunos: la compra-venta, la permuta, la superficie, la servidumbre, entre otros, ¿no? Ahí está el Código Civil, que va a servir como, digamos, una fuente supletoria. Y también, evidentemente, el Código Procesal Civil, tal vez en menor proporción, ¿sí? Entonces, fíjense, esas son las normas, el marco jurídico sobre el cual, de alguna manera, se tiene que tener previsto para poder gestionar la propiedad estatal, ¿no? Ahí habría que sumar, pues, sin duda, algunas sentencias del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, en materia de propiedad estatal que efectivamente se pueden dar y se han dado algunos. Entonces, fíjense, sigamos conversando. Ahora, básicamente vamos a ver lo que son los predios estatales. Ya algo había adelantado. La Constitución lo que regula de manera expresa son los bienes de dominio público. Pero también había comentado de que la propiedad estatal no solamente son dominio público, sino que también el Estado tiene bienes de dominio privado del Estado. Y claro, son dos tipos de bienes. ¿Cómo los diferenciamos? ¿Y por qué la Constitución se encargó de regular el dominio público y no el dominio privado? Pues fíjense, vamos a empezar por el dominio privado, ¿ya? Que es mucho más sencillo. El dominio privado es aquellos predios del Estado que no tienen un fin o uso predeterminado. Es decir, ustedes de alguna manera ven un terreno vacío, ¿no?, que no tiene ninguna finalidad, ¿ya? Ese terreno, por ejemplo, a simple vista, sería un bien de dominio privado del Estado, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia? La ley dice que sobre ese bien de dominio privado del Estado, el Estado, a través de la SBN, puede hacer gestión, ¿no?, e incluso actos de disposición. Es decir, podría subastar ese predio, podría vender ese predio, podría permutar ese predio, podría transferir ese predio, podría hacer o otorgar un derecho de superficie sobre ese predio. ¿Por qué? Porque es dominio privado del Estado y por tanto, como si se está dentro del tráfico inmobiliario del Estado. Acuérdense que el razonamiento de la SBN, ¿no?, o lo que busca el sistema, es que los funcionarios razonen como un particular. Oye, ese es un terreno del Estado, hay que darle el mejor aprovechamiento. ¿Dónde el Estado podría percibir mayor recurso? Ah, si lo sacamos a subasta.
este predio tiene un precio base de 1 millón, pero si lo ponemos en subasta, probablemente podamos alcanzar 1,5 millones o 2 millones. Estamos alcanzando, ¿no? Un mejor aprovechamiento del terreno del Estado, ¿sí? Pero eso lo puedo hacer porque es un bien de dominio privado del Estado y lo puedo disponer, ¿sí? Por el contrario, los bienes de dominio público, que sí tienen una protección taxativa en la Constitución, artículo 73 lo habíamos mencionado, son otro tipo de bienes. Y este tipo de bienes más bien sí tienen un uso predeterminado, es decir, nacieron con una finalidad. Generalmente este tipo de bienes, ¿cuáles son? En el caso de COFOPRI, fíjense, justamente son los famosos equipamientos urbanos, ¿no? Se aprobó el PTL, ok, pero este predio ha sido aprobado como, por ejemplo, plaza, comisaría, vía, ¿verdad? Servicios comunales, posta médica, entre otros, plazas, parques, ¿sí? Un uso predeterminado. Y por el lado formal, tenemos pues los procesos de habilitación urbana, donde un privado, ¿no? Se somete a un procedimiento de habilitación urbana y por la ley municipal tiene que ceder aportes a favor del Estado. Ya, esos aportes son bienes de dominio público, ¿sí? También aportes para educación, para salud, para las municipalidades. Y estos bienes efectivamente nacen con una finalidad de poder brindar un servicio o uso público. Servicio público, por ejemplo, la comisaría, una posta médica, ¿verdad? Uso público, las veredas, las pistas, las calles, las playas, los parques son de uso público. ¿Se dan cuenta? Por eso es que ese tipo de bienes que son importantes para el desarrollo de la sociedad es que son protegidos por la Constitución. De hecho, ¿no? En el 2021 se aprobó la Ley de Espacios Públicos, que ahí lo estoy resaltando de color rojo, y esa Ley de Espacios Públicos lo que hace es privilegiar precisamente aquellos espacios públicos, como las plazas, los parques, las áreas deportivas, las playas, ¿no? Las áreas verdes. Lo que hace es privilegiar estos bienes de dominio público al punto de que, partiendo desde la idea de que hay una escasez de bienes de dominio público, en el sentido, ¿no? O en la clasificación de espacios públicos, deben ser cautelados con mayor rigurosidad, ¿no? Entonces, es todo un régimen, ¿no? Por si acaso, el dominio público, ¿sí? Ambos, dominio público y dominio privado, como nos vamos a dar cuenta, es un régimen muy especial e importante. Eh, Fíjense, ¿dónde se supone que COFOPRI hace formalización? Debe entenderse que en los bienes de dominio privado del Estado, ¿sí? Por eso es que ahora en las últimas modificaciones COFOPRI claramente, ¿no? Señala que no se puede formalizar en bienes de dominio público. Parques, plazas, colegios, hospitales, postas médicas, pistas, veredas, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, ahí hay un respeto irrestricto a los bienes de dominio público. ¿Dónde COFOPRI sí puede formalizar? En el dominio privado. ¿Por qué? Porque esos predios no tenían un uso predeterminado. Lo que hoy el mensaje, ¿cuál es? El Estado tiene que cautelar los dominios públicos. Si ese predio nació para hospital, tiene que estar el hospital. Si ese predio nació para ser una plaza, tiene que estar esa plaza. ¿Sí? Entonces, espero que haya quedado claro estos conceptos, ¿no? Que son importantes. Simplemente para poder ya resaltar estas características de estos predios, fíjense, hemos dicho que los dominios públicos, ya la Constitución, artículo 73, señalaba que estos predios son inalienables. O sea, estos predios no se pueden vender. A nadie se le ocurriría que se pueda vender la Plaza de Armas de Lima. A nadie se le ocurriría que se pueda vender Palacio de Justicia o el Congreso, ¿verdad? O el Hospital Rebagliati. No se pueden vender porque son bienes de dominio público. Por eso la Constitución dice, esto es inalienable, no se puede vender. Esa es la regla general. ¿Qué más? No se pueden embargar. Eso, ojo, no decía la Constitución.
Eso fue materia de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional ya por aquellos años, en el año 97. Entonces, tampoco se pueden embargar. Imagínense que embargara Rebagliati. Se cayó al día siguiente el sistema de salud. No al 100%, pero gran cantidad de gente acude a Rebagliati. Entonces, obviamente, un dominio público no podría embargarse. Se embargó a las oficinas de COFOPRI. Ya no pueden brindar el servicio público. Se embargó Palacio o el Congreso. Probablemente a algunos sí les gustaría, ¿no? Pero fíjense, por eso es que tampoco los bienes de dominio público se pueden embargar. Y eso es por una sentencia del Tribunal Constitucional que, haciendo un razonamiento de la finalidad de los dominios públicos, era lógico pensar que no se pueden embargar, ¿verdad? Lo otro, y esto sí viene desde la Constitución, los bienes de dominio público no se pueden prescribir. ¿A alguien se le ocurre que, por ejemplo, que alguien quiera prescribir la plaza de armas, que alguien quiera prescribir la vía expresa, ¿no? La playa, ¿sí? Eh, un local comunal, una posta médica, imposible, ¿verdad? Entonces, estas características hacen justamente como una barrera que lo que busca es proteger los bienes de dominio público del Estado. Lo que no ocurre pues necesariamente con los bienes de dominio privado, que lo están viendo a continuación, ¿no? En principio, sí se pueden vender. Que hemos dicho, el Estado respecto a los bienes de dominio privado debe razonar como cualquier particular. Ya hay un terreno del Estado que está desocupado, nadie lo ocupa. Hay dos opciones, se queda así por muchos años o el Estado más bien lo que hace es someterlo a una subasta pública y el mejor postor lo comprará. ¿Sí? Entonces se pueden vender los bienes de dominio privado. Es una primera gran diferencia con los dominios públicos. Los bienes de dominio privado se pueden embargar. ¿Por qué? Porque no brindan un servicio público. No brindan un uso público ni servicio público. Por tanto, pueden ser sujetos de embargo. Y esto último, ya, a través de la ley 29618 del 2010, se incluyó una característica, ¿no? Que también ahora los bienes de dominio privado del Estado no se pueden prescribir. ¿Ya? Esto es nuevo, ¿no? O sea, es una característica que no es usual en un bien de dominio privado del Estado, porque hasta antes de esta ley, los bienes de dominio privado sí podían prescribirse. Después de esta ley, 25 de noviembre de 2010, los predios del Estado ya no se pueden prescribir. Y esta ley ha sido materia también de una sentencia del Tribunal Constitucional, que en buena cuenta ha ratificado la constitucionalidad de esta ley, señalando que efectivamente los bienes de dominio privado del Estado no pueden prescribirse, ¿no? El legislador está en la facultad de otorgarle esa característica más, ¿no? A los predios de dominio privado del Estado. Bueno, brevemente, ¿y por qué se hizo? Es la pregunta. Hasta antes de esta ley, el Estado había identificado un sinnúmero de procesos notariales, en las cuales se vendían prescribiendo terrenos del Estado. Lamentablemente, muchos de estos proyectos notariales eran irregulares, porque cuando uno iba a campo a verificar, no había pues ni siquiera una tuna, no había nada. Sin embargo, estaban prescritos a favor de particulares. Entonces, el Estado iba perdiendo propiedad, ¿no? A través de estos procesos fraudulentos. Entonces, lo que se hizo justamente es promover esta ley y actualmente no se puede prescribir terrenos del Estado. Salvo, eso también lo dice la sentencia, salvo que los 10 años, ¿no? Que exige la ley para la prescripción adquisitiva de dominio se hayan adquirido con anterioridad a la vigencia de la ley 29618, es decir, con anterioridad al 25 de noviembre de 2010. ¿Ya? Después, no se pueden prescribir. Fíjense, ahora les voy a hablar del Sistema Nacional de Bienes Estatales, cómo funciona, ¿sí? Yo les había dicho que el sistema se crea y el sistema lo que hace es agrupar, ¿ya? A una serie de entidades públicas. Es decir, es un club de entidades públicas, ¿no? Hay varios que forman parte de este sistema
En realidad, todas las entidades que tienen predios bajo su cargo forman parte de este sistema, ¿sí? Pero este sistema, como habíamos adelantado, necesita de un director de orquesta, y ustedes lo pueden ver en el medio, es decir, un ente rector. Y la ley ha dicho que la rectoría la ejerce la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Ahorita vamos a ver qué le permite esa rectoría. Ahorita solamente quiero que entiendan cómo funciona este sistema o cómo está conformado este sistema, ¿ya? Este sistema tiene en el medio como rector o como director de orquesta a la SBN. ¿Quiénes forman parte del sistema? Todas las entidades públicas, aquellas que son del gobierno nacional, del gobierno regional y todas aquellas del gobierno local, pero solamente entidades públicas, ¿sí? En el gobierno nacional tenemos poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, incluso aquellos organismos constitucionalmente autónomos que han sido creados por la Constitución, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, la RENIEC, la OMPE, la Fiscalía de la Nación, ¿sí? El Banco Central de Reserva, la Contraloría General de la República, son entidades especiales que han sido creadas por la Constitución, pero finalmente son entidades públicas. ¿Y cuál es la lógica de que todas estas forman parte de este sistema? Bueno, pues porque todas estas entidades necesitan dónde poder funcionar, ¿verdad? El Banco de Reserva tiene que tener un local. La municipalidad A debe tener un local, ¿sí? Algún organismo, ¿no? Que forma parte seguramente de vivienda, o tal vez del MTC, o tal vez de educación, ¿no? Diversos organismos adscritos, porque el poder ejecutivo es bastante amplio. Todas esas entidades necesitan pues un terreno donde poder ejercer sus funciones. El solo hecho de ser una entidad pública ya los convierte parte de este sistema. Les pongo un ejemplo bien sencillo. Bueno, las municipalidades distritales y provinciales son parte del sistema. Y fíjense, las municipalidades para poder ejercer sus funciones necesitan pues de algún terreno. Si alguna municipalidad quiere, por ejemplo, realizar o realizar un proyecto de inversión para poder hacer realidad un parque o una plaza, obviamente necesita de un terreno para poder llevar a cabo justamente la ejecución de ese proyecto de inversión. Entonces, eso hace que esta entidad tenga que vincularse con la SB. ¿Por qué? Porque la SBN va a gestionar la propiedad estatal. Entonces, cuando tenga necesidad de un terreno, tendrá que pedirle a la SBN y la SBN podrá otorgarle o una afectación en uso o una transferencia. ¿Sí? Acá, por ejemplo, no necesariamente eh, tiene que estar la entidad en posesión. Es casi al revés. Más bien, la entidad está buscando un terreno para poder hacer una inversión y hacer realidad o el parque, o la posta, ¿no? O la comisaría, ¿sí? O el malecón, o tal vez una oficina institucional para brindar un servicio, su servicio público. ¿Se dan cuenta? Entonces, el sistema agrupa a un sinnúmero de entidades públicas, ¿sí? Que de alguna manera van a tener que interrelacionar con el ente rector. Y ahorita vamos a ver cómo funciona ya la gestión de la propiedad estatal. Pero antes de ello, vamos a mencionar algunas garantías que trae este sistema. Yo ya había más o menos mencionado algunas, ¿no? Un par, pero vamos ahora a verlos con un poquito más de detalle. Lo primero es que estas leyes especiales que trae la 29151, su reglamento y demás, una garantía, ¿cuál es? Que estas leyes tienen una primacía frente a las demás, ya prevalecen frente a las demás. Eso es importante. ¿Sí? Porque es una ley especial que lo que busca es regular la propiedad estatal y por tanto deben prevalecer frente a otras normas que de alguna manera quisieran oponerse a ellas. ¿Ya? Prima las disposiciones del sistema. Otra garantía, ya más vinculada a la gestión de los bienes del Estado, es justamente la permanencia del dominio del Estado sobre los predios, ¿no? Que éste puede otorgar. Por ejemplo, cuando el Estado otorga
o entrega un predio a una entidad pública a través de una transferencia o a través de una afectación en uso, lo entrega para que se cumpla una finalidad. Se entregó un predio para que se haga un parque. Si ese parque no se hace, si no se realiza, ese predio tiene que regresar al Estado. Así pasa en 20, 50 años. Si, por ejemplo, la municipalidad hizo en el año 5 el parque y el parque funcionó 15 años o 20 años y en el año 50 dejó de ser parque, ese terreno regresa al Estado. Esa es una garantía, se queda en el Estado. No es que te lo entregué y después si tú quieres hacer el parque y después lo vendes. No, así no funciona. Son terrenos del Estado que se entregaron para una finalidad pública. Se tiene que cumplir la finalidad pública y el Estado va a perseguir esa finalidad pública de manera perenne, ¿sí? De ahí las figuras de la reversión y la figura de la extinción de la afectación en uso. Por tanto, esa es una garantía, ¿no? La permanencia del dominio del Estado. Otra garantía, ¿sí? Es justamente la supervisión permanente. Fíjate, cuando se hace gestión, el Estado va a entregar predios. Toma municipalidad, te doy 5 predios. Toma Poder Ejecutivo, te doy 3 predios. Toma Gobierno Regional, te doy 2 predios. ¿No? Voy entregando predios. Tú para que hagas una posta, tú una comisaría, tú para que hagas un Promovie, tú para que hagas un malecón, tú para que hagas un hospital. Imagínense, es una variedad. Entonces, el Estado, obviamente, históricamente, ha venido entregando diversos predios del Estado a favor de diversas entidades públicas para que cumplan su función pública. Entonces, la entrega de los predios, como se dice coloquialmente, no es un cheque en blanco. Te lo doy, toma, porque creo que lo vas a hacer, ¿no? De buena fe, te lo entrego porque has cumplido los requisitos y espero que ese parque esté, espero que esa posta médica esté, espero que esa comisaría se ejecute. Entonces, la supervisión lo que hace justamente es poder vigilar y ver que efectivamente se hizo el parque, se hizo la comisaría, se hizo la posta médica, se hizo el colegio, se hizo el campo deportivo. Eso se logra solamente con la supervisión. Puesto que la supervisión es permanente, aleatoria. En cualquier momento la superintendencia dice, a ver, voy a ver si la municipalidad X, ¿no? Que en el año 2018 me pidió un predio para supuestamente hacer una losa deportiva y según su plan, esa losa deportiva empezó o debió haber empezado a funcionar en el 2020. Vamos a ir hoy, 2023, a ver qué está pasando. Efectivamente, va en el 2023, se constituyen y no hay ninguna losa deportiva. Lo que más bien encuentran es un garaje donde ahí los trabajadores están haciendo sus parrillas o no sé qué cosa más. Es decir, no se cumple la finalidad. Y esa supervisión permanente justamente va a ser la que va a permitir que el Estado se dé cuenta que no se cumple la finalidad para el cual se otorgó el predio. Y esa supervisión obviamente tiene una consecuencia. La consecuencia va a ser que ese predio retorne al Estado. Y quien tenía el predio no puede decir, no, pero yo lo tengo hace 10 años. No, 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 acá no hay prescripción, acá no hay que yo soy propietario definitivo. No, se te entregó con una finalidad. Si no la cumples, en el año 5, en el año 100, en el año 200, eso va a regresar, ¿no? El mecanismo que me va a ayudar a regresar es justamente la supervisión, ¿sí? Entonces, fíjense, ahora, no solamente se supervisa, obviamente, a las entidades públicas, porque como vamos a ver, como parte de la gestión, también se pueden entregar predios a particulares para hacer también proyectos de inversión que le interesan al Estado. Y si el particular no hace, ¿sí? No hace ese proyecto de inversión que le interesa al Estado, también esos terrenos tienen que regresar, así hayan pagado, ¿sí? Así hayan pagado. Eso va a depender justamente del procedimiento o de la forma como adquirió el particular ese terreno, pero jamás a título gratuito, ¿ya? La única forma que se puede dar a título gratuito es la cesión en uso, es la única forma, ¿sí? A particulares.
pero es obviamente para brindar un servicio de carácter social, ¿sí? Sigamos viendo. Ahora, otra garantía, ¿cuál es? Todos los bienes de dominio privado del Estado, que ya les queda claro cuáles son, los de dominio privado del Estado, cuando son dispuestos, tienen que ser a valor comercial. Ya no es gratis, acá no hay valor arancelario, valor social, no. La ley dice que es a valor comercial. Es decir, cuánto vale ese terreno en esa zona. Si el metro cuadrado del terreno ahí está a $100, bueno, ese será el valor. Ahora, el valor comercial lo determina cuando se hace un acto de disposición, se hace a través, ¿no?, del Ministerio de Vivienda, una tasación oficial del ente rector en tasaciones, ¿sí? Entonces, esa es una garantía. Ahora los terrenos, cuando van a salir del Estado, cuando se van a disponer del Estado, tienen que ser a valor comercial, ¿sí? Eso es importante también que ustedes tengan presente. Título oneroso y valor comercial. Otra garantía, cuando se habla de venta, la regla general es que la venta sea a través de subasta pública. ¿Por qué subasta pública? Porque es la forma más transparente de poder adquirir la propiedad. En una subasta pública hay una puja. Y en esa puja, ¿no?, cada uno de ellos va a dar, ¿no?, y el valor más alto, o quien ofrezca el valor más alto, será pues el que tenga la buena pro. Ya la excepción, y así dice la ley, será la venta directa, cuando esté en causal. Hay 6 causales de venta directa. Si alguno está en causal de venta directa, ya no irá a subasta pública, sino que formalizará su pedido de venta directa, pero también se hará siempre a valor comercial, ¿sí? Y por último, la transparencia en los procedimientos, tanto de adquisición, administración y disposición, que son los más importantes para la gestión de la propiedad estatal. Con esto, ya quiero mostrarle cómo funciona la gestión de la propiedad. Y hasta acá, de alguna manera, ya por razones de tiempo, eh, voy a tratar de concluir. ¿Sí? Sé que tenemos hasta las 7 nada más. Fíjense, la gestión de la propiedad, ¿cómo funciona? La SBN actualmente ejerce la rectoría, pero también hace gestión de la propiedad estatal. Y lo viene haciendo en aquellas regiones en donde aún no ha transferido funciones. Por ejemplo, COFOPRI en el año 2011 transfirió las funciones en materia agraria y a partir de ahí ya no vio, ¿no?, temas rurales, salvo 2 regiones, si no me equivoco, Lambayeque y Arequipa, que fueron posteriores. En el caso de SBN funciona lo mismo. La gestión de la propiedad estatal son funciones que están atribuidas a los gobiernos regionales. ¿Ya? Va a llegar un momento en que la SBN va a transferir todas las funciones a todos los gobiernos regionales y ya no va a poder hacer gestión de la propiedad estatal, porque la gestión la va a hacer directamente los gobiernos regionales. Tengan presente que la SBN actualmente o a la fecha se ha transferido funciones Tacna, Arequipa, Lambayeque, Amazonas, Tumbes, San Martín y Callao. En esas 7 regiones son estas regiones ahora las que hacen gestión, ¿ya?, de la propiedad estatal. Y cuando hablamos de gestión, ¿qué cosas son? Actos de adquisición, de administración y disposición. Ahorita lo explicamos, ¿ya? Entonces, ¿y qué pasa en esas regiones? ¿Qué hace la SBN? ¿Ya desapareció? No. En esas regiones lo que hace la SBN es rectoría, puramente rectoría, ¿no? Y en aquellas regiones en donde no transfirió, la SBN, además de hacer rectoría, hace gestión de la propiedad. ¿Y qué es gestión de la propiedad? Justamente son aquellos actos de adquisición, aquellos actos de administración, aquellos actos de disposición. Actos de adquisición, ¿cuáles son? Ustedes pueden verlo ahí en la mano izquierda, son aquellos a través de los cuales el Estado justamente adquiere, regulariza predios de su propiedad. Un ejemplo claro, la reversión es un acto de adquisición. La primera inscripción de dominio es un acto de adquisición. Se van saneando esos terrenos. El saneamiento son actos de adquisición. La recuperación de terrenos son actos de adquisición. Si ustedes se fijan en este gráfico, esos actos de adquisición, ¿qué hacen? Alimentan un registro.
¿no? Ahí pueden verlo, alimentan un registro. Ahí van ingresando todos los predios saneados, recuperados, ¿no? Recién inscritos por primera de dominio. Entonces, el primer gran acto de gestión es la adquisición, adquirirlos e inscribirlos en el registro público y además inscribirlo en el registro SINAVI. Ahí está el registro SINAVI, registro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Que en ese registro SINAVI estén todos los predios del Estado, todos. ¿Para qué? Para continuar haciendo gestión. ¿Y cuáles son los otros actos de gestión? Justamente son los actos de administración y disposición. Los actos de administración, ¿cuáles son? Aquellos donde el Estado no entrega propiedad, simplemente cede el uso y disfrute por cierto tiempo. Ejemplos de actos de administración: la servidumbre, el usufructo, la afectación en uso, la cesión en uso, el comodato, entre otros. Actos de administración. ¿Sí? El arrendamiento, además, solamente otorga derechos temporales a los particulares, ¿no? Por cierto tiempo, pero la propiedad se queda en el Estado. Y todos estos actos también son a valor comercial, título oneroso a valor comercial. Entonces, acá no hay desprendimiento, no hay desplazamiento del dominio. La propiedad se queda en el Estado, algún momento termina el arrendamiento, regresa al Estado, en algún momento termina la servidumbre, regresa al Estado, termina el usufructo, regresa al Estado. ¿Sí? Esos son los actos de administración. Pero también haces gestión haciendo actos de disposición. ¿Qué haces ahí? Vendes, dispones. ¿Qué hemos dicho? Subasta pública, venta directa, transferencia, permuta, superficie, ¿no? Son actos de disposición. El ejemplo más claro es la subasta pública, ¿no? Son actos de disposición. En estos casos sí, esos predios se van del Estado, ya se convierten en propiedad privada. Y a partir de ahí, obviamente, dejó de ser del Estado y el particular puede hacer con esa propiedad lo que, obviamente, sea más provechoso para él. Entonces, fíjense, los actos o la gestión de la propiedad, ¿no? En su versión de entrega de predios, que son a través de los actos de administración o disposición, sirven, ¿no? ¿Para qué? Para poder hacer realidad proyectos de inversión, sea para particulares o sea para entidad pública. Porque, ojo, estos actos de administración pueden darse a entidades públicas o también a particulares. Un acto de administración para una entidad pública: la afectación en uso, la transferencia interestatal, ¿sí? Son actos de administración para entidades públicas. Entonces, fíjense cómo este tipo de actos van a permitir justamente que la SBN pueda entregar los predios y a su vez la entidad que recibe el predio pueda hacer realidad ese parque, esa plaza, ese hospital, o si es un particular, esa mega obra, ¿no? Que necesita la región, el país, entre otros. Esa es la forma como la SBN contribuye en el desarrollo del país, entregando predios tanto a entidades públicas para que cumplan su función. Si, por ejemplo, hoy COFOPRI necesita un terreno, ¿no? Porque solamente le puede pedir al SBN terreno para hacer un nuevo local o un almacén, ¿no? O un archivo, le puede pedir al SBN. Y el SBN diría: acá tengo un terreno, te lo doy, te lo afecto en uso. Se acabó, ¿sí? Pero si COFOPRI quisiera un inmueble, es decir, con construcción, ahí sí ya no iría al SBN. Tendría que ir al Sistema Nacional de Abastecimiento y con eso voy a terminar, ¿ya? Fíjense, este es el Sistema Nacional de Abastecimiento. Con este gráfico termino, ¿ya? En el Sistema Nacional de Abastecimiento tiene una lógica en la cual deben construir, así como la SBN tiene su registro SINAVI, el Sistema Nacional de Abastecimiento debe construir una cartera inmobiliaria. Y esta cartera inmobiliaria debe estar conformada por todos los inmuebles del Estado. ¿Pero qué es un inmueble? Hemos dicho, es un predio más construcción. Pero ojo, no es cualquier construcción. Es una construcción que sirve para brindar un servicio público. Ese es, ¿no? DGA. No es cualquier construcción. Una construcción hecha por un particular, una casa. Eso, si bien es cierto, es un inmueble técnicamente,
pero esa construcción no sirve para prestar un servicio público. Por tanto, no puede ser considerado como un inmueble. Solo aquellas construcciones, edificaciones que sirven para prestar un servicio público son consideradas como inmuebles y por tanto dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento y por tanto deberían formar parte de esta cartera inmobiliaria. ¿Por qué? Porque la lógica del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿qué cosa es? Es de abastecer inmuebles a las entidades para que éstas ya no alquilen, ¿no? Sino más bien le pidan al Sistema Nacional de Abastecimiento, oye, necesito un inmueble para yo poder ampliar mi servicio, para prestar, ¿no?, pues, el servicio de salud. Ok, esta cartera debería decirte, mira, ¿sabes qué? Acá en Villa Salvador tenemos un predio de 3 pisos que tiene la funcionalidad para prestar un servicio público. Tómate, lo entrego. Así debía funcionar la DGA, ¿no? Entregar inmuebles para que a su vez las entidades públicas puedan prestar un servicio. Por eso es que la DGA no ve predios, los predios los ve la SB, predios vacíos donde no hay construcción. ¿Sí? Entonces, al igual que la SBN, la DGA es un sistema. Y sobre este sistema hay varias entidades que están alrededor de este sistema. Una de las diferencias entre ambos sistemas, ¿cuál es? En el sistema de la SBN también se incluye a los particulares. Cualquier particular puede comprar un terreno, pedir un arrendamiento, un usufructo. En cambio, en el sistema de la DGA solamente son entidades públicas. ¿Por qué? Porque lo que se busca es abastecer de inmuebles a las entidades públicas. Por eso no tienen nada que ver acá los particulares. ¿Sí? Y esta gestión de la propiedad que hace, de los inmuebles que hace la DGA, es igual. Hacen asignaciones en uso, transferencias, es como una SBN pequeña. ¿Sí? Así funciona el Sistema Nacional de Abastecimiento. Eso es lo que quería compartir con ustedes, ¿sí? Grosso modo, porque se habla mucho, se confunde mucho entre el sistema de bienes nacionales con el sistema, ¿no?, de abastecimiento. Entonces yo estoy abierto ahora sí a las preguntas que puedan haber. Les voy a pedir, por favor, son 6:57. eh, y bueno, para poder conversar justamente con ustedes de algunos temas que tengan. Gracias. Muchas gracias, doctor Rojas, por la exposición. Y bueno, acá tenemos unas preguntas. A ver, acá tenemos la primera pregunta. Si una municipalidad ha expropiado un área de una urbanización y que en registros solo tienen un plano sin coordenadas y así han digitalizado, hay un predio que es posesionado por más de 40 años, tienen recibos de luz, agua, hacen pago de avalúo y cae dentro del área expropiada, pero no forma parte de esa urbanización. Entonces, ¿cómo se podría formalizar la propiedad si no puedo realizar la prescripción adquisitiva de dominio? ¿Están hablando de un lote individual? ¿Me entiendo yo? Entiendo que no son posesiones informales, ¿verdad? Sí, están hablando de un lote Ya, individual. lo primero que tendría que hacerse, fíjense, es corroborar que el terreno sea del Estado. En SBN, por ejemplo, si cuando ingresa algún pedido, ya, como es, ya les cuento un poco la parte procedimental, cualquier pedido que ingresa pasa primero por un diagnóstico. Y el diagnóstico tiene como finalidad determinar, número uno, que sea propiedad estatal, ¿sí? Y que el terreno sea disponible. Si el terreno, por ejemplo, no es propiedad estatal, obviamente la SBN no va a intervenir. Puede ser propiedad privada, puede ser comunidad campesina. Incluso si el terreno no estuviera inscrito, tampoco la SBN lo va a poder otorgar hasta que lo inscriba, porque lo que se busca es regularizar supuestamente un derecho. Ahora, cuando hablamos de venta directa, si es lo que se buscaría regularizar como lote individual, ¿no? Uno de los supuestos, tal vez más recurrente, es la posesión directa. Este administrado, ¿no? Primero, tendría que corroborarse que es un terreno del Estado, debidamente inscrito. Dos, que este administrado haya estado en posesión antes del 25 de noviembre de 2010. De ser así, se inicia un procedimiento de venta directa y en el camino el administrado tendría que pagar por el valor del terreno. ¿Ya? Estamos hablando de lotes individuales, ¿ah? Porque, ¿qué pasa?
Y ahí es un poco la interrelación que puede haber entre SBN y COFOPRI. Ha habido un tiempo, ustedes recordarán, cuando no se amplió el plazo de formalización, cuando se había quedado, como se dice, congelado al 31 de diciembre del 2004. En la realidad, había muchas posiciones informales que se habían ido generando después del 2004, ¿verdad? Y por tanto, esas posiciones informales no iban a ser formalizadas por COFOPRI porque estaban fuera de su ámbito. Pero sin embargo, estaban en terrenos del Estado. Entonces, venían a la SB. Pero creo que ya está claro que la SBN no formaliza, no hace formalización de predios urbanos. Esa es una competencia de COFOPRI. Lo que hace la SBN es ver si ese grupo de personas, o sea, no los considera como posiciones informales en lo absoluto, simplemente los considera como una persona jurídica más, ve si es que ellos están en posesión antes del 2010 y podía haberlos vendido de manera directa y a valor comercial. Pero si esa supuesta posesión informal hubiera ingresado después del 2010, después del 25 de noviembre del 2010, ya no podían acogerse a una venta directa, tendrían que promover una subasta pública, ¿no? Y la SBN le vendía también a valor comercial, siempre a valor comercial, ¿sí? Pero ahora, ¿no? Como se amplió el ámbito de formalización hasta el 2015, muchos de esos pedidos que habían de asociaciones, que habían invadido después del 2004, obviamente ahora se envía a COFOPRI para que sean formalizadas, ¿no? Entonces, ese es, digamos, un punto de interrelación que hay entre COFOPRI o que hubo, ¿no? Eso hacía que en muchos casos la SBN le pregunte a COFOPRI cuando ve un grupo de viviendas y le preguntara si esa es una posesión informal y si va a ser sujeto de formalización por parte de COFOPRI. Y si corrobora que eso es así, lo que hace la SBN sencillamente es abstenerse para que sean formalizados por COFOPRI, ¿no? En el caso concreto, como repito, primero habría que determinar si el terreno es del Estado, si es de libre disponibilidad y si cumple algún supuesto de venta directa para poderlo tramitar o sustanciar de esa manera. Algo sí que me gustaría precisarlo, porque como repito, las normas de SBN son bastante amplias, pero tienen que ver con este tema de la libre disponibilidad. Ya les dije que la lógica de la propiedad estatal es comportarse como cualquier particular, ¿no? Imagínense ustedes que tienen 5 predios, y uno de sus predios tiene superposición, o uno de sus predios está ocupado o invadido, o uno de sus predios tiene carga, gravámenes, duplicidades, una serie de contingencias. Ya, la pregunta, ¿esas contingencias les impide a ustedes vender? No. De hecho, ustedes lo pueden vender. Claro, lo venderán tal vez a un precio mucho más módico, más barato, pero lo pueden vender. Ya, esa libertad de disposición también las tienen en la norma de la SB. La SBN puede vender terrenos ocupados, invadidos, con duplicidad, incluso con procesos judiciales. Basta que le comunique al interesado cuál es la situación de ese predio. Si el interesado lo acepta, la SBN lo vende. La única limitación, ¿cuál es? Que sobre ese predio, por ejemplo, hay una sentencia judicial o una medida cautelar de no innovar. Ahí sí más bien la SBN no lo vende, no lo dispone. O que, por ejemplo, sobre ese predio, además de haber una medida cautelar, hay una duplicidad de partidas y la partida más antigua sea del particular. Solo en esos casos la SBN no dispone. Pero en los demás, con duplicidades, con cargas, con gravámenes, con ocupaciones, lo puede disponer. ¿Por qué? Porque, como repito, el razonamiento es como si fuera un particular. Y a un particular no le impide vender un terreno ocupado. Simplemente el nuevo dueño se encargará de hacer el desalojo o de plantear las demandas que tenga que plantear. Gracias. Listo, doctor Osvaldo, una última pregunta. ¿Cuáles son los criterios que se siguen para desafectar un predio? De ser así, ¿puede ser objeto de disposición a través de una compra-venta? Qué buena pregunta. Fíjense, como les repito, el tiempo es muy corto. Pero efectivamente, la regla general es que los bienes de dominio público nacieron con una finalidad, para parque, para plaza, para parque, para educación, para salud, ok, son bienes de dominio público. Pero también esta norma o esta rigurosidad de esta protección
tiene una válvula de escape, como se dice. Se llama la figura de la desafectación. La desafectación es una figura a través de la cual ese bien de dominio público cambia de régimen jurídico. Deja de ser bien de dominio público y pasa a ser bien de dominio privado del Estado. Y al pasar de dominio público a dominio privado del Estado, eso permite que este predio pueda ser dispuesto, vendido, etc., 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 ¿no? Pero claro, la regla general, ¿cuál es? La norma dice, procede la desafectación siempre y cuando el predio haya perdido su naturaleza o las condiciones para prestar el servicio público. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué podría ser? Un terreno totalmente que nació, por ejemplo, para un colegio, ¿ya? O nació para una posta médica o para una comisaría. Pero en la práctica se ha consolidado la situación y hay una casa pues, de 10 pisos, ¿no? Que está por más de 10, 15 años. La pregunta es, ¿se podrá recuperar ese terreno? El predio habrá perdido la naturaleza, ¿no? O las condiciones para brindar el servicio público. Ahí vendría la pregunta complementaria, ¿no? Porque la regla general es recuperar el predio, no perderlo tan fácil, recuperarlo. Entonces ahí habría que preguntarse, dentro de esa zona, de ese distrito, ¿hay más puestos de comisaría? No, no hay. Es más, falta. Ah, fíjense. Entonces, incluso teniendo posesión, propiedad de 5, 3, 4 pisos, se podría hacer la recuperación de ese predio de manera judicial, ¿no? ¿Por qué? Porque es un terreno, es un bien de dominio público, acuérdense, es como que estuviéramos cediendo parte de la plaza de armas, ¿se dan cuenta? Pero si por el contrario del análisis se dice, no, pero ya hay comisarías, ya está cubierto el servicio, ¿no? De comisarías en la zona. Es más, sobra comisarías. Ah, ok, entonces podría evaluarse una desafectación. ¿Por qué? Porque ya tal vez habría perdido la condición del predio para prestar ese servicio público, ¿no? O ya se habría desnaturalizado. Pero ojo, la regla es que la desafectación es excepcional, es muy excepcional. Más bien, la regla general es que hay que recuperar el predio, sea extrajudicial o judicialmente, porque es un bien de dominio público. ¿Sí? Bueno, les agradecemos a todos por su participación y por supuesto al doctor Osvaldo Rojas por compartir con nosotros su conocimiento y experiencias. También, doctor Osvaldo, quisiera decir algunas palabras antes de despedirnos. No, nada, simplemente decirles que hay mucho más por hablar de SBN. Eh, Seguramente ya habrá oportunidad de poder conversar nuevamente con ustedes. Yo he querido solamente mostrarle la esencia de lo que hace esta entidad y espero les haya servido, ¿no? Y presto para cualquier otra invitación. Como repito, yo tengo un cariño muy especial a COFOPRI, sobre todo al tribunal, donde he trabajado como más de 7 años. Nada, saludos para toda la gente del tribunal de COFOPRI y un abrazo a todos mis compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias por su palabra, doctor Osvaldo. Ahora sí, gracias por conectarse y los esperamos en nuestra próxima conferencia web. Que tengan buenas noches. Hasta luego.